Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15, casa llena acá en nuestra cabina para justamente empezar el segmento del día de hoy. Estamos allanando el camino para la cobertura electoral del día domingo, rumbo a las urnas 2023, de cara a estas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del próximo domingo 20 de agosto. Justamente para generar esta primera aproximación en esta mañana está mi compañera Carla Arcetales del espacio informativo vespertino En Contexto. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabricio? Qué gusto compartir contigo en esta mañana, sobre todo porque estamos fresquitos, creo, después de lo ocurrido el día de ayer. De alguna manera esta semana termina siendo bastante crucial para la democracia de nuestro país. Nos acercamos a las elecciones anticipadas del próximo domingo 20 de agosto y definitivamente creo que los ecuatorianos el día de ayer, como tú bien decías en el comentario, algunos ya definieron su voto, otros están indecisos. Incluso leí un comentario bastante importante que decía pasaron de ser candidatos a ser votables, porque el día de ayer podíamos ver quiénes estaban preparados para asumir el cargo de tal vez ser el presidente o la presidenta del país, y algunas personas pues pudimos ver incluso a través de las redes sociales las cantidades de memes, de la cantidad de conclusiones, en donde definitivamente pudimos observar quiénes se prepararon y quiénes no. Y precisamente para abordar todos estos temas el día de hoy, no quiero ser solamente yo quien pueda dar también mi criterio, estamos con varios profesionales. Hoy tenemos una mesa llena de mujeres y Fabricio para poder hablar de estos temas. Bendito entre las mujeres. Dices votables con V o con B. Con V. Cada cual podrá analizarlo. Bueno, hoy está con nosotros Carla Álvarez, quien es especialista en seguridad, a quien le quiero agradecer por habernos acompañado. Sibel Martínez, activista vinculada a los derechos humanos y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y Melissa Buendía, quien es especialista en filosofía política. Las tres damas, quiero agradecerles por la gentileza de facilitarnos unos minutos para hacer el análisis de lo que nos ha dejado el debate. Quisiera tal vez partir de una primera reflexión a cada una de ustedes. ¿Cómo vieron el debate de modo general? Y luego vamos a aterrizar en los tres temas que los vamos a abordar en este primer panel. Carla Álvarez, ¿qué sensaciones le dejó el debate? Bienvenida, buenos días. Buenos días con todas y todos. Y bueno, me quedo con una sensación muy agridulce. Era bien indispensable el debate para poder acercarnos a las propuestas de los candidatos, pero fue desorganizado. Le costó mucho tanto a la organización del evento como a los candidatos arrancar con el análisis y empezaron por el tema de seguridad, de suerte que hacer un análisis de seguridad sobre las propuestas de los candidatos resulta complicado ahora. No nos queda claro cómo van a reducir la inseguridad, cómo van a reducir la violencia, cuánto van a invertir, si tienen equipo de trabajo o no, que son cosas y son preguntas súper importantes. Tampoco sabemos la inversión, pasaron por la inversión muy por encima, fue el tema más álgido de la agenda, el que más difícilmente se trató y en el que más incómodos estaban los candidatos. Entonces me quedo con esta sensación agridulce de que no sé bien lo que van a hacer todavía. Sibel, buenos días. Igualmente, su primera impresión del debate. Bueno, yo no encontré mucha sustancia en el debate en realidad. Comenzaron los candidatos a hablar de una cosa, terminaban hablando de otros, algunos monotemáticos, ¿no? No dijeron cómo van a hacer las cosas, que creo que es algo muy importante. Se iban por las ramas cuando se les preguntaba el cómo, sobre todo, no tenían consistencia. La enredada metodología creo que no ayudó mucho y a ratos incluso la paciencia de los moderadores tampoco. Las preguntas que fueron planteadas fueron abiertas también. Y eso es interesante comentarlo, muy abiertas creo yo, porque no les pusieron acorde a la realidad de los candidatos. Es decir, tenemos candidatos que van a gobernar un año y medio, ¿no? Y la idea era preguntarles sobre ese escenario que van a hacer. A ratos, ¿no? Parecía que iban a arreglar el mundo en 100 minutos, 100 días o lo que fuera, cuando en realidad ya tenemos, exactamente, no tenemos, ¿no es cierto?, ese tiempo ni esa posibilidad. Entonces, en ese tiempo, ¿qué iban a alcanzar? Era importante. En mi caso particular, tomando en cuenta, digamos, lo social, no se habló de las minorías, tampoco se hablaron de los grupos de atención prioritaria, de cómo recuperar la institucionalidad, que creo que es importante. Estamos frente a un Estado débil y frente a ese Estado débil, ¿cómo vamos a dejar de serlo, no? Creo que es algo importante también, o al menos dejar sentadas las bases a corto, mediano plazo para poder tener digamos, una diferencia. Entonces creo que los candidatos no estuvieron en ese contexto, pero las preguntas tampoco ayudaron a ese respecto. Correcto, Melissa, buenos días. Igualmente su primera aproximación. Buenos días con todos y todas. Bueno, mi primera aproximación, la verdad, yo me quedé bastante preocupada con el debate,
no solamente por los candidatos que tenemos y que van a ser nuestras opciones de presidente en los próximos meses, sino también yo creo que el debate es un reflejo de cómo está la sociedad ecuatoriana actualmente, cómo tenemos una crisis de representación, cómo tenemos una crisis de la democracia, una crisis de autoridades y de legitimidad en nuestras instituciones. Evidentemente, el método que se utilizó y la forma en la que se llevó el debate fue bastante confuso. Como dicen aquí las otras panelistas, las preguntas fueron bastante abiertas. Todos los candidatos daban opiniones más que hechos, más que datos. Casi ninguno tenía un proyecto político adecuado que se pueda instaurar en este año y medio. Todos hablaban más que nada de ataques, de riñas personales que había entre uno y otro, y la verdad es que para la ciudadanía es súper preocupante los meses que vienen, ya que no tenemos ningún horizonte claro en base al cual podamos establecer nuestros fundamentos de vida, nuestros fundamentos del trabajo, absolutamente nada. Estamos en una situación ahorita bastante compleja en el país, no solamente en temas de seguridad, de empleo, económicos, y un líder que tenga un proyecto claro era lo mínimo que nosotros podíamos esperar en el debate y no fue lo que se obtuvo. Perfecto, son las 7 de la mañana con 21 minutos y voy a arrancar con el primer eje con el que abrió el debate el día de ayer. Sibel, ¿cómo vio usted las propuestas en torno a la inseguridad, a la seguridad que merecemos los ecuatorianos? Desde mi punto de vista, no sé si usted opina lo mismo que yo también y voy a irme por este eje. Para mí no estuvo claro un tema que es importantísimo a propósito de la muerte de Fernando Villavicencio que no se tocó. Las supuestas campañas financiadas por el narcotráfico nunca hablaron de cómo la van a eliminar, nunca tocaron el tema de alguna manera y me parece que fue de alguna forma el homenaje tan cortito que le hicieron a Fernando Villavicencio en el inicio del debate fue muy mínimo frente pues a la magnitud de este hecho. No hablaron incluso de cómo van a impedir que se infiltre el narcotráfico en sus gobiernos, de cómo van a acabar con estas bandas criminales. Creo que esa era parte de los temas más importantes en seguridad y no se tocó el día de ayer. No sé si ver qué opinión le merece a usted las propuestas que entregaron los candidatos y cómo se desarrolló este debate en ese tema. A ver, yo además pienso que no se les dio toda la oportunidad que podían tener para poder desarrollar esos temas, ¿no es cierto? Incluso las preguntas, a mi criterio, debía ser una sola, de manera que todos podamos medir esa pregunta, ¿no? Al ser distintas, de repente unos se lucían más que otros dependiendo del tema que les tocaba, ¿no es cierto? Frente a esa situación de temas de seguridad, todos, y el tema clave, ¿no? Frente a este tema es la seguridad, pero la seguridad no se agota únicamente en la mano dura, ¿no? Que muchos escuchamos en este tema. Es decir, la seguridad va más allá de eso. No se habló nunca, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho escuchar qué se va a hacer con los niños, niñas y adolescentes captados por el narcotráfico, por ejemplo. Es que todo el tema del narcotráfico, para mi criterio, no sé qué opinan las demás, fue casi que nulo. Sí, no lo profundizaron, ¿no? Para nada, y es lo más importante. No lo profundizaron. En estos momentos, parte del asesinato de Fernando Villavicencio se atribuye, pues, también a las bandas narcodelictivas y es un tema que no se toca. Sibel. No, y además de eso, el tema de la violencia, ¿no? Una violencia que simplemente este fin de semana, ¿no? Vimos cómo se mató a patadas a un presunto delincuente, ¿no? Es una violencia que ha permeado a la sociedad. Y frente a esa situación tampoco hay una respuesta. Yo creo que el formato no dio tal vez para explayarse, pero en lo poco que pudimos notar, uno de los candidatos obviamente habló mucho más y con más contundencia porque es su tema. Sin embargo, los otros de alguna manera hacían promesas vacuas, pienso yo, y que no se reduce únicamente a cambiar de lugar una cárcel, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que vimos y que raya en la demagogia por un lado, pero que, vuelvo a insistir, durante todo el panel no se vio, el debate, perdón, no se vio el cómo, que es lo más importante. Coincide Carla Álvarez con eso de que en el eje seguridad, que usted lo conoce bien, no quedó claridad sobre el cómo más allá de las propuestas, Carla Álvarez. Sí, definitivamente el cómo fue la respuesta ausente. Esto puede ser porque las preguntas tampoco, ni el tiempo ni la organización del debate estaban organizadas como para dar profundidad a lo que podían decir los candidatos. Hablamos del minuto para responder. Sí, y los pocos segundos para replicar. Entonces había un ping-pong en el que había que responder de manera inmediata, casi como un disparo, digamos, hablando de seguridad. Y en este juego, la propuesta oral o las respuestas de los candidatos no reflejaban las propuestas escritas. Es decir, en muchos casos, una cosa es lo que se dijo ayer en el debate y otra es lo que está escrito en las propuestas de los candidatos.
Y eso no debería ser así. Esto es una falta de honestidad. ¿Usted identificó eso en algún candidato? O sea, que dijo algo distinto a lo que consta en su propuesta de trabajo registrada ante el CNE en materia de seguridad. Bueno, por ejemplo, el candidato Jan Topic en su propuesta de trabajo dice que va a reducir el Estado. Sin embargo, ayer habló de que, y dice que va a reducir el Estado y va a reemplazar ciertas funciones con empresas privadas que sean eficientes. Pero cuando ayer un candidato le preguntó sobre este punto, él dijo que, sobre este punto en relación con los radares, fue exactamente su pregunta y él dijo que, bueno, que él no cree que la empresa privada deba sustituir, sino que los radares deben ser públicos y que ese dinero se debe invertir para tomar ciertas decisiones de Estado. Entonces, es como un giro inesperado, no es propiamente una mentira, pero es un giro que no refleja la propuesta de gobierno. También hay otros candidatos que han hablado de mucha mano dura en su texto escrito. Hay candidatos que hablan de comprar una flotilla de aviones o tanques blindados. ¿En serio? ¿En las propuestas? En las propuestas. ¿En la que está registrada en el CNE? Sí, leídas por mí. Y ayer no hubo nada de esto, los candidatos hablaron... Nadie dijo eso, por eso le digo, nadie. Nadie. Entonces, el debate no refleja lo escrito y el debate no permitió profundizar las propuestas escritas de ninguno de los candidatos. Entonces, pasamos muy por encima. Ellos trataron de quedar lo mejor posible, trataron de equilibrar la mano dura en la medida de lo posible con los indicadores sociales, pero no reflejaron lo que habían puesto por escrito. Entonces, creo que esto es una deuda que tenemos. Muchos hablaron de articular el sistema de inteligencia, los sistemas de inteligencia, las funciones del Estado en materia de seguridad. Claro que todos sabemos que eso se necesita, pero nunca dijeron ni cómo se va a hacer ni cómo lo van a lograr en año y medio. Entonces, creo que hubo un vacío bien importante ahí que nos deja como estos sinsabores de los que hablaba. Melissa, igualmente, en materia de seguridad, ¿qué le dejó usted, qué sensaciones le dejó usted el debate? ¿Hubo profundidad, coincide con Sibel y con Carla? ¿O por ahí alguien le convenció en materia de seguridad? Melissa, buen día. No, coincido 100% con los panelistas. Me parece que el discurso de seguridad que todos los candidatos dieron, ninguno toca temas estructurales. El tema de la seguridad, de la violencia, del narcotráfico, como decía Carla, obviamente que son efectos de algo que está mucho más complejo, un entretejido más profundo de nuestra sociedad. Aquí hablamos de que tenemos una desigualdad en la sociedad, desde que los niños nacen, por ejemplo, están condenados a repetir ciertos patrones por las limitaciones que su medio les ofrece. Eso no se habla. Estamos hablando de desnutrición infantil, de muchos niños que no pueden acceder de una manera correcta a la educación y todos estos varios factores que inciden para que la inseguridad y que para que las cosas hayan llegado a este punto tan álgido como el que tenemos ahora. Creo que ninguno tuvo una propuesta armada o contundente como para poder atacar esto desde lo más profundo, desde la violencia dentro de los hogares, desde la educación que se da a los niños, a los padres, etcétera, de las instituciones que nos puedan respaldar con alguna forma de justicia y de protección. Ninguno. Todos, en este caso el candidato Topic hablaba de mano dura, de dar más armamento a los policías y a las fuerzas de orden. La violencia no se soluciona con más armas, se soluciona aplicando políticas públicas que puedan tener un desarrollo integral para solucionar muchos problemas sociales que tenemos en nuestra sociedad. Y creo que ninguno dio una perspectiva contundente. ¿Usted se refiere que básicamente a que hubo tal vez una repetición del discurso de mano dura, pero no se entendió que el combate a la seguridad no solamente puede ser reactivo, sino también preventivo, y abordar temas como las políticas sociales, que ya lo vamos a analizar? Totalmente. Es más, una de las preguntas, uno de los ejes de las preguntas era, hablemos de la reinserción. No solamente hablemos de un sistema punitivista y carcelario como el que tenemos ahora, sino de una reinserción, y ninguno habló de ese tema. Todos decían, hagamos una cárcel más segura, máxima seguridad, más armamento, más fuerza. ¿Y qué pasa con los problemas? No nos olvidemos que la delincuencia, todos los fenómenos buenos y malos que tenemos en nuestra sociedad son un producto y una creación nuestra también. Hay que hacernos responsables de este tipo de problemáticas. Ahora, a mí también me llama la atención y me queda un vacío en la parte de las cárceles. No sé ustedes también bajo su criterio, ¿quién va a manejar las cárceles y cómo hacerlo? Porque se queda en estos momentos dentro del debate en una cuestión tan importante como el manejo de las cárceles de nuestro país.
¿Quién lo va a llevar por delante? ¿Va a continuar el SNAI? ¿Qué va a suceder en ese aspecto que también me pareció importantísimo? Y no se tocó también el día de ayer. Nadie habló, imagínate, del SNAI después de las críticas que he recibido y después del momento coyuntural que vivimos las últimas semanas. Entonces, desde allí tenía que partir, porque ¿de dónde salen entonces todas las órdenes para todos los sicariatos y para toda la inseguridad que tenemos en estos momentos como Estado? Las órdenes salen de las cárceles. Habíamos hablado del traslado de Fito durante el fin de semana. Era un tema neurálgico hablar de la parte del narcotráfico y de justamente cómo se va a llevar adelante esta seguridad que necesita nuestro país. No tocaron ese tema. No tocaron la parte de los derechos humanos también de las personas privadas de la libertad. Un tema álgido además, ¿no? Que no conviene tocarlo, me imagino yo. A mí me llamó la atención en esa parte, perdón que me tome la palabra, pero creo que también es interesante, todo comunica, ¿no? Entonces ver al candidato Noboa con un chaleco antibalas, claro. dice mucho. Sí, para mí eso fue impactante. Para mí eso tal vez fue simbólicamente lo más impactante del debate de ayer. Claro que Fue terrible. Así es. Eso y de alguna manera una frialdad en una situación grave, como el caso de la muerte de Fernando Villavicencio. Exactamente, en donde no se dijo mucho y no se hizo mucho tampoco a la hora de comunicar. Yo hubiera cambiado también parte del formato del debate en el inicio para que cada uno pueda dar, aunque sea una palabra de condolencia. No puede pasar un tema tan importante desapercibido. Era uno de ellos. Era una persona que tenía que estar en su podio, allí, dando sus argumentos. Porque ustedes conocían a Fernando Villavicencio. Sea o no simpatizante de muchos de nosotros, él llegaba con cédula, foto, argumentos, hojas y cogía y refutaba con algunas pruebas, que también fue parte de lo que faltó el día de ayer en el debate. Claro, ahora, tú citabas el tema del SNAI, Carla Álvarez. Sobre el tema carcelario me da la impresión que la única persona que hizo alguna mención sobre el tema carcelario, y corrígame si estoy equivocado, fue la señora González cuando dijo que hay que reubicar la penitenciaría litoral. Yo no sé si eso es posible, si hay algún estudio. Cuando yo le escuché esa propuesta hace pocos días a Luisa González, inmediatamente se me vino a la cabeza alguna propuesta que en su momento lanzó la entonces alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, de poner la cárcel en una isla. No sé si se acuerdan ese anuncio de Cintia Viteri en su momento. Pero nadie más habló del tema carcelario. ¿Cómo lo analiza usted, esa parte, la parte del SNAI y el tema de las cárceles? Bueno, es que sí, el formato del debate fue absolutamente restrictivo desde mi punto de vista, sin querer salvar las propuestas de los candidatos. Efectivamente, solo Luisa González habló de este tema. Sin embargo, las otras propuestas presidenciales contemplan la creación de nuevas cárceles, la creación de cárceles de máxima seguridad, incluso la modificación de penas para la inclusión de la cadena perpetua dentro de la legislación ecuatoriana, y eso es complejo. Entonces, en lo escrito está, en el debate ayer solo lo reflejó Luisa González. Creo que es un ofrecimiento que empata o empatiza con los sentimientos de inseguridad de Guayaquil, de esta población, de la Vía Daule, de esta gente que se siente súper insegura. Pero es un ofrecimiento realizable. Le pregunto a usted que es estudiosa del tema. En 1 año y medio creo que la construcción de una infraestructura carcelaria es inviable. Creo que lo que se puede hacer por el momento es la dotación, y se debería además, es la dotación de equipamiento tecnológico para fortalecer como los mecanismos de seguridad dentro de las cárceles para impedir el ingreso de armas, de municiones, etcétera. La depuración policial y la depuración de los guías penitenciarios también es una urgencia, eso nadie lo mencionó, pero Topic hace muchísimo énfasis en la dotación del equipamiento tecnológico para el campo de la seguridad. Habla mucho de tecnología, sí. Él maneja muy bien los datos. Creo que ayer fue un buen momento para Topic. Creo que él mantuvo mucho la serenidad y enfatizó mucho en esto del equipamiento tecnológico, que desde mi punto de vista es lo más viable y lo más efectivo para hacer, considerando solo el 1 año y medio de trabajo. El resto de candidatos divagaron mucho, divagaron en el campo de la seguridad, por ejemplo, cuando hablaron sobre los temas de género. Hay tantos problemas de violencia de género, tanto impacto en la sociedad. Las respuestas fueron demasiado generales en el tema de violencia de género. No, casi que pasaron por encima del tema. Nadie tenía un dato, nadie profundizó sobre el impacto en la sociedad de la violencia de género. Déjeme interrumpirle ahí y preguntarle a Sibel, que maneja el dedillo ese tema de violencia de género. Si hubiese esperado que alguien diga, vamos a destinar tantos millones de dólares en el 1 año y medio que se viene para poder por fin aplicar la ley para la erradicación de la violencia de género, que está vigente desde noviembre de 2017, pero que no ha tenido recursos. Con usted, Sibel, en innumerables ocasiones hemos tenido entrevistas
y hemos concluido lo mismo. La ley no se puede aplicar en su integralidad porque no hay plata, porque no hay recursos. Sibel Martínez. A ver, yo creo que en este eje específicamente salud, educación, cultura, bienestar familiar y social, así es, políticas sociales nos quedaron debiendo, ¿no? En temas de violencia, yo creo, y violencia contra la mujer ya llega a ser un fetiche, ¿no? Para la política y para los políticos. Sí, a ratos quizá Yacu destacó porque dijo lo que ya sabemos, ¿no? Habla de un gabinete paritario, habló de bonos. Exactamente, de lo que ya se tiene. Habló de 500, y puso una cifra, ¿no? 500 millones a efectos de poder, digamos, en el tema del presupuesto a la ley de protección o prevención de la violencia. Sin embargo, no hay sustancia, o no hubo sustancia, ¿no es cierto? Se quedaron en el discurso, se iban por las ramas. Ahí, en este caso, ¿no? Otto Sonnenhonsler comenzó a hablar de la violencia porque fue la primera pregunta que le hicieron respecto al género y terminó hablando de las universidades, ¿no? Entonces, claro, no había esta consistencia. Al final también sí es interesante, Yacu Pérez al final sí está siendo asesorado, se nota, ¿no? Por mujeres, eso no es, no está mal. Habló que las mejores administradoras de la economía son las mujeres, destacó quizá esa parte, pero al final del día, en este eje en particular, se dijeron también algunas demagogias, y entre ellas, por ejemplo, Topic decía: yo con $1.33, ¿no es cierto? $1.33 voy a entregar a todos los niños para en 12 meses terminar con la desnutrición. Eso no es posible para comenzar. Y segundo, no se habló, por ejemplo, de la pobreza extrema. Hay personas que viven con $1, en efecto, 60 al día, ¿no es cierto? Entonces, no entiendo cómo un candidato puede dar o ofrecer, ¿no es cierto?, $1.33 exactamente, cuando hay personas que viven con $1. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿No es cierto? La pobreza y la desnutrición van de la mano. La seguridad también, creo que alguien decía en algún momento ayer, hizo un puente interesante entre seguridad y desnutrición. Yo lo pongo en tela de duda porque no es por ahí, ¿no es cierto? Hay temas que sí ameritan el tema específicamente de la seguridad y hay otros que pasan por políticas públicas de bienestar social con enfoque de derechos, que quizá la seguridad no tiene su acento, ¿no? Como se hizo ver ayer. Si hablamos un poco de la parte también de bienestar social, a mí me llamó la atención, yo voy a hablar incluso como mujer. Me pareció muy banal el hablar de cifras cuando hablamos de desnutrición infantil, en vez de hablar del apoyo que necesitan las madres para poder generar más tiempo con sus hijos, para poder darles una alimentación adecuada. Me parece que durante todo el debate no hubo para nada una posición humana. No sé cómo ven ustedes también ese punto, porque una cosa son las propuestas, pero uno también se identifica con el lado humano del candidato. Melissa, y yo no vi eso. Sí, completamente de acuerdo con usted, Carla. Un tema tan complejo y tan estremecedor como es el tema de la violencia contra las mujeres, de la desnutrición infantil, del machismo sistemático que vivimos en nuestro país, no se soluciona solamente con cifras. A mí, honestamente, la sensación que me dio del candidato Topic es que con este discurso tecnocrático, súper técnico, enfocado hacia las cifras, hacia los datos, la verdad es que refleja cierta falta de empatía que se tiene hacia muchos sectores que cada día son más vulnerables, que cada día sufren más las consecuencias de la desigualdad social que tenemos. Se podrían hacer muchísimas cosas, por ejemplo, desde la parte legislativa, como para poder equiparar ciertas cosas ya en el mundo empresarial o en el mundo laboral de las mujeres. No sé, hablar de una paternidad, por ejemplo, compartida para que las mujeres ya no tengan este sesgo de que no, como es mujer y se embaraza, ya no la contrato. Hay muchísimas formas, hay muchísimas herramientas que se pueden hacer desde el trabajo legislativo, desde el trabajo ejecutivo, con un proyecto político para que la brecha que existe entre hombres y mujeres por la desigualdad que vivimos cada vez sea menor. Creo que Ecuador y la política ecuatoriana y estos candidatos no son la excepción. Tienen una deuda con las mujeres y con los grupos minoritarios que no está siendo saldado tampoco en estas presentaciones de las propuestas. Este año y medio, como dicen las compañeras, no se va a poder tampoco cambiar el mundo en un año y medio, pero sí tal vez
preparar un terreno para que los próximos gobiernos que vengan sí puedan aplicar políticas públicas, herramientas institucionales sobre todo, que nos puedan garantizar a las ciudadanas, a los niños, a los ciudadanos, incluso también más accesos a puestos de empleo, por ejemplo, a justicia, salud, educación, etcétera. Ahí entramos justamente a profundizar algunos elementos del eje social. Resumen ejecutivo. Otto Sonnenholzner ofreció combatir la violencia de género a través de la educación y la atención. Habló de salud mental. Jaco Pérez dijo que no tolerará que se sigan matando a las mujeres. Ofreció un gabinete paritario que se entregue un bono a las víctimas, un bono de víctimas a los hijos e hijas de mujeres que hayan perdido la vida por violencia de género. Jan Topic ofreció reducir al 13% la tasa de desnutrición infantil. Con inversión adecuada, dijo, se puede reducir la tasa vigente a la mitad en solo un año. ¡Wow! Javier Herbaz dijo que hay que cuidar a la madre desde la gestación, se necesita mejorar las condiciones de acceso al agua potable y saneamiento. Bolívar Armijo se refirió a la crisis del sistema de salud y ofreció combatir las mafias enquistadas. Luisa González ofreció fortalecer las unidades médicas y recontratar a los médicos despedidos durante la pandemia. Daniel Noboa anunció que devolverá la liquidez al IES recomprando los bonos que le fueron entregados en los gobiernos anteriores. ¿Cómo Carla Álvarez analiza estas propuestas sociales en el eje social? Carla. A ver, creo que era interesante pasar por el eje social. A ver, pienso que el eje social fue como un eje que fortaleció la perspectiva de seguridad. Desde mi punto de vista, la perspectiva de seguridad fue la que dominó el debate. Me dio la impresión que incluso, a ver, perdón que le interrumpa, cuando escucho a Topic hablando de desnutrición, ya, inmediatamente se fue al eje de seguridad. O sea, asoció la desnutrición luego con el tema de seguridad, que es su tema. Claro, Casi todo. Pero además la seguridad estuvo presente en cada uno de los ejes del debate. Todos. Y salió constantemente, y me parece que los temas relacionados con el bienestar social, con la salud, la protección de los derechos, etcétera, fueron unas muletillas que apuntaban la lógica de seguridad que tiene que tener el país y que daban un rostro de alguna manera humano a los candidatos después de algunas cosas que dijeron muy fuertes. No olvidemos que ayer el candidato Sonnenholzner habló de darles bala a los delincuentes, ¿no? Y de proteger a la policía y a las Fuerzas Armadas. Yo tengo exacto lo que dijo. Dijo, respaldo a la fuerza pública cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece. Exactamente. Y después habló de que él va a dar inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la policía, sobre todo cuando hagan su trabajo. Entonces, bueno, digo, estas propuestas muy de mano dura, la candidata González también habló de tener mano dura, y todos se posicionaron frente a tener una mano dura. Después, el hablar de los otros indicadores, de lo social, del bienestar, tenía que humanizarlos de alguna manera, y por eso empezaron a hablar de desnutrición infantil, de la mujer, etcétera, pero como dándose un baño de humanidad. En realidad, ayer lo que estaba sobre la mesa fue el tema de seguridad, cómo lo iban a lograr, y ese fue el tema que peor arrancó. Entonces tenían que irlo metiendo en los otros ejes del debate y tenían que ir mostrando pues que sabían combinar adecuadamente la mano dura con la protección de los derechos y los otros temas. Ahora le pregunto a Sibel si es posible reducir la tasa de desnutrición en un año a la mitad. En lo que va de... Creo que fue lo más llamativo del tema de desnutrición, ¿eh? Se han trabajado como 12 programas de desnutrición infantil en el país y ninguno ha dado resultados. Por lo tanto, es demagógico hablar que además se lo va a hacer en un año, ¿no es cierto? Eso da viva cuenta que además no se conoce a profundidad estos temas, ¿no? Usted comentaba, Fabricio, que, por ejemplo, Otto Sonnenholzner había hablado de la salud mental. Yo tengo aquí apuntado lo que dijo. Dijo, la atención en salud mental inicialmente será temática para las víctimas de la violencia de género, para que ellas puedan denunciar y cómo salir de este hueco tan difícil. Imagínense ustedes, la salud mental para poder denunciar la violencia de género. O sea, no tiene relación lo uno con otro. Exacto, no tiene relación. Son dos aristas distintas. Entonces creo que al final del día los nervios también juegan, me imagino, ¿no? Decían cosas que tenían en la mente, pero al final no se concretaba. Otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es Jaco Pérez tal vez fue el que mejor manejó este tema de la violencia de género, habló de algunas cosas. Otto Sonnenholzner le preguntó incluso de la violencia sexual, ¿no es cierto? Y de esta visión que él tiene sobre
la impunidad, combatir la impunidad en estos temas. Los dos coincidían, digamos, pero a la hora de profundizar en estos temas, decirles que no se habló de educación, por ejemplo, tampoco de empleo, que son temas que forman parte de esta protección social o de bienestar social de estas políticas. Perdón que interrumpa, Sibel, pero sí. a mí me llama la atención que incluso sí tocan el tema del IES, pero no tocan el tema del empleo. Hablan de cómo solucionar la parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la crisis por la que está atravesando, pero lo primero era como una creación de empleo y cómo ingresar a la formalidad para poder tener más ingresos. Y eso se queda en la nebulosa. Otra cosa también, ¿no es cierto? En el tema de salud, el derecho a la salud, también el servicio a la salud, está bienvenido a menos y no se reduce únicamente a medicinas, que al final del día es lo que preguntaron y terminaron hablando de corrupción, ¿no es cierto? Es decir, también hay que analizar estas preguntas muy abiertas que daban para que de alguna manera vayan por otros lados, ¿no es cierto? Nos quedaron debiendo en el eje social y creo que es importante decirlo porque la seguridad en efecto es importante, pero estamos frente a una crisis, yo les diría económica, social, ¿no es cierto?, e incluso a puertas de ser humanitaria. Se olvidaron de la migración, ¿no? Somos un país expulsor de ciudadanos. Nadie habló del tema migratorio. Sí. Y ahí nadie habló, Sibel, tal vez porque nadie preguntó. Porque ese es otro tema. No hubo tiempo para hablar de política exterior, tampoco migración, y no constó el tema migratorio dentro de la parte social, que es fundamental, Sibel. Así es, como no constaron algunos temas, la educación. O sea, estamos en cifras, 200,000 niños, ¿no? Que no hay un plan para reinserción escolar. 1.322 niños y adolescentes cooptados por las bandas. Y nada de esto, digamos, se comentó, se habló. Creo que tampoco es culpa solamente de los candidatos, porque ahí quién hizo las preguntas, ¿no es cierto? Melissa, ¿qué sensación le deja a usted ya en su generalidad la parte social que estamos abordando? A ver, bueno, vamos a tocar algunos candidatos así específicos. En la parte de la candidata González, por ejemplo, me dio una sensación de que no tiene ninguna propuesta, la verdad. La propuesta de la candidata González es volver al pasado. Se apela todo el tiempo a una nostalgia de un tiempo donde hubo bienestar. Se apela todo el tiempo a cuando Correa estaba acá. Yo creo que el país... O sea, cuando ella decía, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Ya lo hicimos una vez y lo vamos a saber hacer. Bueno, sí, pero obviamente las condiciones... Son distintas. Son súper distintas. Que es lo que yo planteaba también ayer. O sea, el país de 2017, cuando ellos se fueron del poder, no es el país 2023. No. Es otro país. Las crisis carcelarias que tenemos ahora, por ejemplo, la crisis de representación misma que estamos sintiendo todos los ecuatorianos en este momento, hace que sea muy difícil simplemente replicar un modelo que sí, en un momento nos dio cierto bienestar, más allá de que simpaticemos o no con Rafael Correa. Fue un momento en el que ciertos temas sociales al menos fueron resueltos, o había personas que tenían acceso a la salud, el tema de las carreteras, por ejemplo, que es innegable, pero no podemos hablar para el futuro sobre cosas del pasado. Además hay un nuevo electorado, ¿no? Hay un nuevo electorado, claro. Totalmente. Somos gente joven, como hablábamos hace un segundo, Carla, somos gente joven ahora que va a votar, que tiene que está viviendo un presente político con ciertas condiciones que ya no pueden ser las mismas del pasado. Antes también se cometieron muchos errores. Eso también va a pasar ahora, apelando todo el tiempo a esta nostalgia populista de un bienestar que un día hubo y que ya no está más. La historia hay que empezar a escribirla de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo en el momento, no simplemente con recuerdos de lo que algún día fue. La mayoría de las propuestas fueron todas demagógicas. Se estaban hablando, como decíamos ahora, de cifras, de que vamos a hacer esto con la desnutrición, $1.30, vamos a utilizar el dinero de los radares para reinvertirlos en seguridad, bla, bla, bla. Pero claro, no hay ninguna propuesta concreta, ninguna. A mí me queda mucho una sensación de que hay una brecha bastante amplia, no solamente entre las polaridades políticas que hay, sino también entre las funciones del Estado en sí, de la estructura política del Estado. Si bien tenemos un ejecutivo ahora que tiene la mayoría,
un discurso muy caudillista, ¿no? Se sigue replicando este modelo del caudillo que va a cambiar el mundo él en 1 año y medio, pero no se tiene un correlato en la parte legislativa, por ejemplo, en la parte judicial. Un país tiene que funcionar con varias aristas, no solamente un ejecutivo con mano dura latigando a todos los ciudadanos y a todos los políticos. Me parece que hay una falta de coherencia y de sentido político en todas las propuestas. Vamos al último eje de esta conversación que tenemos con ustedes, que es la parte de institucionalidad y democracia. ¿Qué lectura tiene de esa parte, de lo que contestaron los candidatos en aquel que fue el cuarto eje del debate? Carla Álvarez. Creo que todos coincidieron, esto me sorprendió, todos coincidieron en la necesidad de institucionalizar el país, coincidieron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad, eso fue adecuado, pero claro, desde mi punto de vista es el formato del debate que no permitía la profundización de las propuestas. Entonces vimos que hablaban de articulación de las entidades del Estado, fortalecimiento de la inteligencia. Esto salió mucho en varios candidatos. Se habló muy poco, solo al inicio, del tema de justicia y la justicia salió en una repregunta nada más. No fue parte de las preguntas que del comité organizador. Nunca se habló del fortalecimiento de la justicia como un eje preventivo de la seguridad. Este fue un gran ausente. Y bueno, otros temas como la rehabilitación social, la reducción de la violencia, los indicadores de la reducción de la violencia también estuvieron muy ausentes en esto. Y además de que estos temas fueron ausentes, claro, las instituciones que deberían intervenir para fortalecer la paz o la construcción de sociedades pacíficas o el fortalecimiento de la justicia tampoco se abordaron. Creo, desde mi punto de vista, el formato del debate solo permitió pasar por encima de los temas. Y la institucionalidad, abordar el tema de la institucionalidad requiere como un acercamiento profundo, un tiempo de desarrollo, requiere también hablar de presupuestos, porque ¿cómo se va a fortalecer la institucionalidad si no se tiene un presupuesto concreto y estable? Y el fortalecimiento de la institucionalidad de seguridad también pasó por alto la necesidad de depuración de las organizaciones de seguridad. Y ahí viene también el SNAI, que es lo que hablábamos. O sea, ¿cómo se va a manejar el SNAI? ¿Cómo vamos a manejar la corrupción de la policía, de las Fuerzas Armadas, la violencia de género dentro de estas instituciones? Y bueno, todo esto se pasó por alto y son temas muy graves y muy problemáticos para el país. Sibel, ¿cómo ve usted también que no se haya tocado el tema de la relación que tiene que tener el Ejecutivo con el Legislativo después de haber aplicado una muerte cruzada y después de todas las disyuntivas que hubo con la anterior Asamblea Nacional, tomando en cuenta que al parecer también en esta nueva administración va a ocurrir lo mismo por todas las alianzas, por toda la división que existe para estas elecciones? No se toca para nada esa parte. A ver, yo creo que hay dos temas interesantes aquí que se desperdiciaron. Una es la democracia. Frente a lo que estamos viviendo, hablar de democracia es necesario, ¿no es cierto? Es decir, frente a la muerte de Fernando Villavicencio, luego parecería ser que se está peinando el terreno incluso, y muchas personas hablan de dictadura, incluso, ¿no es cierto? Incluso hubo medio de comunicación la semana pasada que se hizo eco y amplificó un extracto del Latinobarómetro respecto a que hay un porcentaje importante de la población que cree que la solución es una dictadura, o sea, una junta militar, un gobierno de los militares. Lo cual me parece terrible que un medio haya amplificado ese mensaje sin, digamos, un debate responsable sobre lo que eso significa, ¿sí ven? Exactamente, sobre lo que eso significa. Y entonces, ayer había esa posibilidad de relevar la democracia, hablar sobre este tema, y sí, quizás se habló de la institucionalidad, se habló de descentralización, el tema de esta buena relación que se debe mantener con la Asamblea y la institucionalidad en general a efectos de garantizar, digamos, que el Estado funcione, ¿no? De esto se pasó por alto. Y eso también dice mucho de lo que está en nuestro imaginario, ¿no? Todavía seguimos pensando quizá que la Asamblea no sirve, que no funciona y no es necesaria. Y es un poco también el mensaje que se manda cuando no se habla de esto en este eje. En este eje se habló de descentralización y creo que quien se lució y que comenzó mal es el candidato Armijos, ¿no es cierto? Por eso decía yo, al final habían temas que podían ciertos candidatos lucirse y uno que otro aprovechó esta situación. Aquí también se habló de corrupción. Topic, por ejemplo, habló de los negocios de su empresa, del Conel.
eso también en esta parte del... Pero al final, digamos, yo creo que como las preguntas eran tan abiertas, los candidatos, y yo también hubiera hecho lo mismo, tomo el tema que más con el que más sé y me manejo, ¿no es cierto? Y no precisamente entro a debatir con suficiencia lo que se les preguntaba. Y por eso creo que los moderadores, sobre todo Gisela Bayona, pedía, ¿no?, esa concreción. Por favor, cíñase a contestar lo que se le pregunta y díganos cómo. Al final creo que no se logró ese cometido y en este caso en particular yo creo que se perdió la oportunidad de oír qué tan demócratas eran los candidatos y qué iban a hacer respecto a la institucionalidad. De acuerdo, sí. Me quedo con eso, perdieron la oportunidad de explicar al país qué tan demócratas son. ¿Cómo le vio, Melissa? Buen día. Bueno, para mí el gran perdedor del debate es justamente el objeto, ¿no? La intención y la motivación de que tengamos un debate, de que veamos cuáles van a ser nuestros representantes y de que podamos escuchar propuestas claras y concretas sobre temas tan graves que estamos viviendo ahora. Ninguno, en mi percepción al menos, ninguno lo hizo a cabalidad. Fueron la mayoría intervenciones retóricas, todas apuntando a que su sector que representa su electorado sigan este tema tan complejo, ¿no?, como es el de la seguridad, y todos se enfocaban en eso. Se entiende, estamos viviendo una situación súper compleja en nuestro país, acaban de matar al candidato, hay un sector que perdió su representante, eso creo que también es un tema que hay que conversar. No hubo un reemplazo de Villavicencio en el debate, siendo que hay una gran parte de la población que lo iba a votar, que se sentía representado por él y estaba completamente ausente. Obviamente varios de los candidatos enfocaron todo el discurso hacia allá, pero no es lo único, ¿no? El país ahorita está viviendo una crisis compleja que tiene que articular varias medidas desde lo económico, desde lo político, desde lo social, y la democracia justamente entra ahí, ¿no? ¿Cuál es el poder de representación que nosotros tenemos ahora? Cómo los legislativos, cómo lo judicial, cómo la institución en sí del Estado va a poder respaldar y va a poder afrontar esta crisis que tenemos ahora. Es una pregunta que queda abierta y simplemente tenemos respuestas retóricas. Hubo un anuncio de Yacu Pérez, por ejemplo, hablando del tema de este tema institucional, donde decía: vamos a impulsar unas reformas al Código de la Democracia para reestructurar el régimen de partidos. A ver, el presidente de la República, si hay segunda vuelta, se posesionará entre la primera y segunda semana de diciembre. Y en febrero usted ya tiene el inicio del año electoral, o sea, cualquier reforma electoral tendría que estar aprobada y en vigencia hasta febrero. No hay tiempo, no hay cómo. No. Entonces a mí me parece que esa propuesta, que yo sí creo que es importante revisar el sistema de partidos políticos y el Código de Democracia, pero es una propuesta inviable para el periodo de transición que se viene. Totalmente. Tienen propuestas, como les digo, retóricas, lanzadas al azar, pero que ya en el momento en el que elijamos a un presidente, a un representante o una presidenta y tenga este año y medio para poner en práctica todas estas medidas, no lo van a poder hacer. El candidato que viene ahora y que va a ganar tiene un panorama bastante difícil, bastante complejo. La situación ahorita es bastante complicada, que yo creo que lo que máximo nos podrían ofrecer o lo que máximo deberían hacer es asegurar cierta estabilidad y cierta paz a los ciudadanos para preparar el terreno para los próximos candidatos, para los próximos proyectos. Yo creo que tenemos que dejar de ver a las elecciones como un periodo de 4 años y después otro 4 años con distintos personajes. Ya tenemos que empezar a pensar en la política como un proyecto, como algo integral que pueda perdurar de aquí a los próximos años. Si solamente vemos el futuro de aquí a 4 años, o en este caso a 1 año y medio, no vamos a poder avanzar en temas económicos, por ejemplo, en cambiar la matriz productiva, en pensar un sistema judicial distinto, como hablamos hace un segundo, que no solamente sea punitivista, sino que tenga algún tipo de reinserción. El proyecto político acá tiene que ser discutido, tiene que ser hablado y por fin tiene que ser pensado, cosa que no está pasando. Melissa ha tocado algo súper importante, ya no tenemos mucho tiempo y le voy a dejar esto aquí para que toque nuestro siguiente panel. El cómo van a realizar todas estas propuestas en 16 meses. Tienen 1 año y medio. Han hablado de tantas cosas, tantas propuestas, pero en realidad ¿es viable dentro de ese tiempo? Claro, creo que incluso por eso nadie ha vuelto a hablar del tema de la Asamblea Constituyente. Nadie lo tocó ayer, ni tampoco en las últimas entrevistas. En 1 minuto, reflexión final de cada una de ustedes. Carla Álvarez, ¿cuál es su reflexión final en 1 minuto?
Bueno, creo que tenemos una Como el deuda. debate le estoy dando un minuto. Sí, total. Entonces, voy a pasar por encima de los temas. No voy a profundizar. Bueno, no. Creo que nos han dejado debiendo los candidatos en el debate de ayer. Creo que la organización del debate fue muy mala y eso limitó la discusión. Creo que eso se debería revisar y creo que para conocer quiénes son los candidatos deberíamos tener el ejercicio de revisar sus propuestas. En algunos casos son un poco tediosas, un poco excesivamente extensas, pero es necesario hacerlo. Lo que ayer se dijo en el debate no fue lo que está escrito en las propuestas de los candidatos, así que hay que profundizar un poco más. Creo que la seguridad es muy importante, es el tema más importante de esta contienda electoral y también creería yo que no todas las propuestas son viables, las propuestas que apuntan a modificaciones legales son inviables o la construcción de grandes infraestructuras, sean cuales sean, son inviables por el momento. Necesitamos como propuestas muy puntuales que tengan un tiempo definido para poder ejecutarse. Esto es lo que hay que seguir viendo en estos pocos días que tenemos para tomar nuestra decisión. Xavier Martínez, reflexión final. Tal como están las cosas, el país entero necesita de un líder que tenga conocimiento, humanidad, pero también densidad ética suficiente para facilitar metas colectivas, diría yo, ¿no? Y lograr cambios reales y duraderos. Es muy poco el tiempo que se tiene, pero hay que inclinar la balanza a favor de las mayorías, ¿no es cierto?, sociales en general. En un futuro deseable, ¿no? Y creo que hay que peinar este terreno para este futuro deseable. Yo les diría que es importante comenzar a pensar en cambiar el sistema de educación, el sistema de salud, por ejemplo, la política de salud después de una pandemia, que nadie habla de esto tampoco, es política de primer orden. Y deberíamos tratarlo así. La violencia de género, las relaciones de género, ¿no es cierto? Avanzar en la automatización, también en la autonomía colaborativa. Digamos, hay algunos temas que se pueden hacer. No debemos exigir en un año y medio a un candidato que lo sepa todo y que haga todo, porque eso no va a pasar. Pero entonces hay que saber escoger sobre la base no de un fetichismo del pasado, sino más bien de un porvenir, ¿no? Y frente a esto, ver quién tiene esas claridades de un año y medio. Correcto, Melissa. Bueno, yo creo que para tomar esta difícil decisión deberíamos, o yo recomiendo, mantener en vista temas de gobernabilidad. ¿Con qué candidato va a ser posible tener un gobierno más fluido? ¿Con qué propuesta vamos a poder gobernar de una manera más armónica o adecuada a esto? Porque si nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un candidato y la asamblea está la oposición, va a ser bastante complicado tomar ciertas medidas urgentes que sí se necesita cierto consenso. Tenemos que pensar en el consenso, la brecha no puede seguir ampliándose cada vez. Coincido con las compañeras, la empatía del candidato que viene ahora es fundamental. Necesitamos un representante coherente que tenga ciertas políticas públicas articuladas, no a cambiar el mundo en un año y medio, pero sí a hacerse cargo de las problemáticas más urgentes que tiene el país ahora. Debemos votar pensando en la gobernabilidad. Gracias a Melissa Buendía, que ha estado con nosotros. Gracias a Xavier Martínez. Gracias a Carla Álvarez, que nos han acompañado junto a Carla Centales y este servidor, haciendo un análisis de 3 de los 5 ejes temáticos. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de política social y hemos hablado de institucionalidad. Vamos a cerrar este primer foro, este primer panel junto a mi compañera Carla Centales. Y más adelante ya viene Marcos Párraga, conjuntamente con su equipo, para abordar un segundo eje que tiene que ver justamente con la parte económica y la parte de sostenibilidad, que estarán con nosotros ya mismo. Sí, por supuesto, les esperamos para que sigan ustedes conectados ahora con este siguiente panel en donde vamos a analizar a profundidad estos temas y por supuesto también invitación para que a las 17 horas se conecten con En Contexto, que seguiremos justamente abordando estas temáticas y como bien lo decía, a lo largo de esta semana Fabricio habrá que estar muy pendiente también. Sí. Yo entiendo la temática de las encuestas, pero de alguna manera podrían develarnos qué sucedió después del debate. Pero ya no hay cómo difundir encuestas, le cuento, así que no coma ansias, ya no hay cómo difundir encuestas. Hasta el silencio electoral, ¿hasta cuándo es? No, es que las encuestas podías difundir hasta el jueves. No, hasta el jueves. Ya, la ley te dice que puedes difundir encuestas 10 días, hasta 10 días antes de las elecciones. O sea, si te llegan encuestas es para tu consumo, no vayas a publicar. Ya, perfecto. Bueno, una información adicional antes del corte.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, en entrevista con el canal Teleamazonas, ha señalado que si no hay objeciones, y ojalá que no haya objeciones, el miércoles el Pleno del CNE estará tratando la calificación de la candidatura de Cristian Zurita como postulante presidencial del movimiento Construye. Yo sí creo que ojalá que la clase política entienda lo que está pasando, que no impugnen esa candidatura para que el domingo esa candidatura esté en firme y los electores tengan esa también como una de las posibilidades para pronunciarse en las urnas el próximo domingo 20 de agosto. 8:04, pausa. Aquí en la primera hora, esto es Rumbo a las Urnas 2023. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.